Hola, bueno, indudablemente me gusta la luz del día, me gusta ver que está anocheciendo y bueno, indudablemente me quedé a oscuras grabando y no me di cuenta. Bueno, la segunda parte de síndrome metabólico. Eh, yo hice una descripción clínica más objetiva a lo práctico, a que ustedes puedan discernir entre lo que tiene mayor y menor riesgo. Entonces, sabiendo esto, vamos a pasar a lo que es un poquito más la fisiopatología y hasta lo molecular y humoral. Para tener insulinoresistencia hay que vivir. Y gracias a la insulinoresistencia vivimos. Por lo tanto, la insulinoresistencia no es una enfermedad. Es como el color de piel, no es. No tratamos eso, no tratamos la insulinoresistencia, tratamos lo que está de más, lo que está en más. Como todo, como la hipertensión, como la disglucemia o la tolerancia alterada a la glucosa o la dislipidemia o la diabetes. Tratamos lo que está por arriba de lo que llamamos normalidad, que son los valores de referencia que los vamos a estar aprendiendo a lo largo de la cursada. Para entrar a lo molecular, la podemos dividir a la insulinoresistencia de tres formas. A nivel del prereceptor, que es una alteración en la producción y estructura de la insulina, a través de buscar anticuerpos, que son anticuerpos antiinsulina, que son de nuestra propia insulina, y también la podemos observar a través del exceso de hormonas de contrarregulación, como el glucagón, como las catecolaminas y los glucocorticoides. Pueden ser exógenos o endócrinos, si estoy teniendo un Cushing, por ejemplo. Podemos ver a nivel del receptor que a veces los receptores están mutados, hay una mutación del gen que codifica al receptor de insulina, y también hay anticuerpos antirreceptor, anticuerpos antirreceptor, como los que suceden en las tiroiditis y en la enfermedad de Gray-Basedov. Y lo más frecuente que van a ver el resto de sus vidas, si el nuevo sistema planetario no diga otra cosa, a nivel del postreceptor. ¿Qué hay ahí? Hay alteraciones en el IRS1 y el IRS2, que es el sustrato que codifica a la introducción de la insulina para abrir los canales y que pueda entrar la glucosa. Hay una enzima que es la PI3 quinasa, y esto es muy importante porque en base a este conocimiento que tenemos del postreceptor, pudimos observar la diferencia que existe entre lo que es la insulinoresistencia y la insulinosensibilidad. Un buen sistema con suficiente insulinosensibilidad va a ir hacia el IRS1 y IRS2. Pero si llega a ir para el lado de las proteína quinasa 3, se activa una cascada que es la cascada de las RAS ligadoras, las RAS-MAT quinasa, RAC-MAT quinasa, que esas tienen actividad mitogénica y que ese es el modelo que han estudiado los que han hecho metabolismo y que lo han tomado como modelo para explicar las enfermedades neoplásicas, los oncólogos, que son las enfermedades neoplásicas y los diferentes tipos de cáncer
relacionados con la hormonodependencia. Siguiendo este camino del posreceptor, también tenemos alteraciones en los transportadores de glucosa, en la subunidad 110 o en la subunidad 85 del subreceptor. También tenemos disminución en la actividad de la glucógeno sintetasa y también tenemos una disminución en la actividad de la exoquinasa, que eso fue lo primero que se pudo descubrir, que luego sucesivamente estuvimos viendo el tema de los receptores. Dicho de otra manera, más simple, tenemos insulinoresistencia del tipo A, que tiene que ver con lo congénito, estoy diciendo lo mismo que lo anterior, o de tipo B, que son las adquiridas, que están en relación a anticuerpos antirreceptor, anticuerpos antiinsulina, a ciertas obesidades, o la podemos clasificar como primarias o secundarias. Las primarias podrían ser los portadores de diabetes tipo 2, los que activan una diabetes en la gestación, las diabetes MODY, el síndrome X propiamente dicho, o las hipertensiones en sus variables. Y las secundarias, hablamos de la diabetes tipo 1, algún tipo de obesidades, y podría ser algún problema de tipo autoinmune donde se utilicen grandes cantidades de corticoides, o sea, corticoterapia, y las endocrinopatías. Por lo tanto, saliendo de ahí, sabemos que esto lo podemos medir con una simple insulinemia multiplicada por la glucemia dividido 405. Si no, podríamos utilizar la insulina, y sabemos que la insulina basal, que sabemos que a más de 15 milimoles estamos en mayor cantidad de insulinemia. Podemos hacer la razón glucemia-insulina, que daría más de 6. Y vuelvo a decir que si estoy al pie de la montaña y no tengo posibilidades de dosar insulinemia, basta con tener un dosaje de triglicéridos dividido el HDL, como la fórmula de Frieden-White, para saber de la dislipidemia, si es aterogénica o no, y debe ser mayor de 3. Esta ecuación, triglicéridos sobre HDL mayor de 3, que da idea de que esas LDL, colesterol, son pequeñas y densas. Sabiendo esto, entramos a una parte que ya un tiempo antes de Ruben Biontor, un endocrinólogo, buscó el origen de este síndrome metabólico. O sea, él estaba trabajando en el origen, de dónde empieza. Si empieza porque comemos más, si empieza porque somos sedentarios, si empieza porque tenemos una carga genética. ¿Dónde empieza? ¿A nivel periférico o a nivel central? Entonces, yo para el año 1999 desarrollé una pequeña monografía buscando el origen primario o secundario de este síndrome, y hemos escrito un manual con quien fue mi querido jefe, el doctor José Múscolo. Y que yo, para resumirlo, ustedes fíjense que en el Power está, también tenemos ahí un premio que hemos ganado en la provincia de Buenos Aires, cuando la provincia de Buenos Aires era abordada por la doctora Domenech, que nos ha dejado un legado, una enseñanza. Era la directora de enfermedades no transmisibles. Y bueno, para decirles que Biontor hablaba de la fisiopatología de la insulinoresistencia y lo dividió en orígenes de comienzo,
y el origen él lo interpretaba como que era psico-neuroendocrino, y saben que hay una subespecialidad que es la psicoinmunoneuroendocrinología, y eso está dado por estímulos centrales hipotalámicos, tanto a nivel de la noradrenalina, serotonina o dopamina, por aferencias repetitivas y crónicas, por hiperrespuesta y agotamiento. Y observamos que el síndrome metabólico no es de los chicos. Si bien en los chicos y en los adolescentes hay, tienen una prevalencia de entre el 5 y 11%. Pero que es más de los adultos jóvenes y los adultos y también de los mayores. Pero es un agotamiento a la respuesta ante el estrés. O sea, son input productores de estrés. Y ahí tenemos que ver dónde está la falla. Y ahí la falla puede estar a nivel del eje hipotálamo hipoficiario corticoterápico, a nivel de la corteza suprarrenal, vía corticoides, a nivel de la caída de secreción de testosterona o somatotrofina, vía insulinoresistencia, o a través de la producción de tejido graso abdominal, vía ácidos grasos libres. Piensen que acá el binomio cortisol-insulina son las que generan tanto el efecto lipogénico como lipolítico, y el efecto lipolítico aumentaría la liberación de ácidos grasos libres, y lo viejo que conocemos que esto es lo que enmascaran los receptores de insulina para que la insulina ejerza la acción fisiológica. Por lo tanto, el estrés va a producir un estímulo a nivel del TRH, a nivel hipotalámico. El TRH va a estimular la vía de ACTH, y la vía de ACTH va a estimular a través de la corteza suprarrenal los corticoides. ¿Y quiénes son los productores de estrés? Los eventos psicológicos, las situaciones preocupantes, conflictos, depresión, ansiedad, efectos psicológicos, principalmente duelo, ¿no? Estímulos como drogas, alcohol, divorcio, desempleo, exceso de trabajo físico y psíquico, y la pobreza y el hacinamiento. El estatus psicosocial, el socioeconómico, la exposición prolongada a ese estrés, eso es lo que genera el deterioro del eje, y a tal punto que llega a producirse una falta de sensibilidad, que lo podríamos medir a través de la supresión con dexametasona, y a través de receptores central anormal, o sea que pierden la densidad y el volumen, y a través de los receptores periféricos a nivel de la grasita mesentérica. Por ese lado no voy a hablar más, y lo que sí vamos a continuar con esta fisiopatología y la parte periférica. Entonces, para ir redondeando, el síndrome metabólico es un proceso inflamatorio, donde la noxa, ¿dónde está la noxa? ¿Cuál es la noxa que genera la inflamación? Entonces, la inmunidad innata va a detectar algo que está pasando en nuestro organismo. Puede ser el ingreso de un virus, el ingreso de una bacteria, de un parásito, de un hongo, y todo eso estimula primariamente la inmunidad innata, donde el macrófago va a hacer de las suyas, ¿no? Para después estimular a sus congéneres vía citoquinas. Pero no pasa algo distinto en el síndrome metabólico, porque lo que quiere el organismo en realidad es que no se dañe con el exceso de ácidos grasos libres, con el exceso del colesterol LDL pequeño y denso, y esos Scavenger, como les contaba antes, que fagocitan esas partículas
están continuamente fagocitándolas y produciendo citoquinas inflamatorias como la interleuquina 1 y 6. ¿Y cómo podemos medirlos? Porque citoquinas no tenemos para medirlas, al menos por ahora. Sí puede ser que algún laboratorio ya lo esté haciendo en Cava o a nivel experimental, pero sí podemos evaluar el fibrinógeno y la PCR. La PCR, que es la proteína C reactiva. O sea, cada vez que estamos inflamados, la PCR se activa. Puede ser actividad débil o actividad intensa. Y no solamente depende de que se esté fagocitando colesterol, puede ser ácido úrico también. Por lo tanto, la PCR a nivel diario la podemos pedir hasta en una guardia cuando alguien se está infartando o alguien viene infectado. El tema es que está la ultrasensible y está el fibrinógeno, y ya tenemos dos parámetros para saber que ese paciente está inflamado, y que si está inflamado, el proceso de enmascaramiento de receptores y de la insulinoresistencia está en más. Medimos insulinoresistencia a través del método que dijimos y ya estamos teniendo y armando ese rompecabezas que hace a que este exceso de insulina también impacta sobre el hígado y baja la producción de una globulina, que es la globulina ligadora de andrógenos y estrógenos. Globulina muy importante, porque estoy cansado de ver en la práctica diaria que no se pide ese estudio y endocrinológicamente se piden todas, pero esa globulina si baja porque hay exceso de insulinas, o sea, desregula la síntesis proteica de proteínas totales, de albúmina, de globulinas, tanto las alfa, las beta. Entonces se produce una alteración y aumenta la síntesis de las proteínas inflamatorias, principalmente el fibrinógeno, que es una proteína que está más abajo en la escala de electroforesis. Y con eso ya sabemos qué está pasando. Y si es una mujer que desreguló su eje reproductivo, donde tiene ciclos monofásicos, hay que ir a buscar con una ecografía ginecológica de sus anexos para ver si no hay un ovario poliquístico o polifolicular, y ahí ya vamos a correlacionar esta globulina ligadora. ¿Y cómo correlaciona la globulina ligadora? Con la testosterona libre o la biodisponible, y esa va a estar alta, y vemos que muchas mujeres que tienen hirsutismo por este mecanismo. Obvio, está la condición hereditaria, la genética, pero la predisposición a este síndrome de ovario poliquístico depende también de la herencia, cuando los progenitores o alguno de ellos tengan diabetes, o sea que ya tienen los componentes hereditarios del síndrome de insulinoresistencia, como también se lo llama. Entonces, sabiendo esto, en el hombre, por ejemplo, la sinonimia al síndrome de ovario poliquístico es la alopecia androgénica, ¿no? A nivel de la calota craneana. O sea que si ustedes van a ver jóvenes que están calvos, seguramente van a medir la insulinemia, van a medir la testosterona libre, van a medir las globulinas y se van a encontrar con el mismo componente, como le pasan al sexo femenino. ¿Y cómo se soluciona todo esto? Porque es todo lo mismo, estoy hablando de todo lo mismo, es todo lo que ustedes van a poder ver a lo largo de una vida. Y tenemos que revisar, tenemos que ver cómo está la piel. ¿Y qué vamos a encontrar en la piel? La acantosis nígrica. Esa aparente suciedad que se tenía de chico, o que tienen de chico, y que las madres afanosamente han tratado de cepillarles el cuello para sacarles la suciedad que no era suciedad, que es un engrosamiento producido por el gran estímulo de insulina y el aumento de los factores insulinosímiles también, que hacen que se engrose y crezca el epitelio. Hay mecanismos más sofisticados que explican bien la acantosis nígrica. Interesa que nosotros la encontremos. También
tenemos que saber que en el embarazo esto sucede habitualmente, que bueno, ya van a escuchar la clase de diabetes gestacional y hay que ir a buscarla porque la diabetes tiene un predominio más relacionado a veces con la insulinoresistencia que con la insulinopenia, y a veces hay más insulinopenia que insulinoresistencia. Tratamiento: cambio de estilo de vida a estilo de vida saludable, actividad física y eventualmente antiagregarlos con 100 miligramos de aspirina diario. Si vamos hacia la disglucemia o hacia la diabetes, está la posibilidad de ayudar con metformina. Tratar la dislipidemia si existe, tratar el ácido úrico si existe, y por supuesto tratar la hipertensión. ¿Y qué agregó la Organización Mundial de la Salud a todo esto? Porque decís, bueno, ¿y todo esto me está haciendo daño o no me está haciendo daño? Sí, me puede estar haciendo daño. ¿Qué me está haciendo daño? ¿A nivel renal? ¿Y qué buscamos a nivel renal? La microalbuminuria, que es el componente que faltaría en el síndrome metabólico si quieren hacer buena medicina. Siempre vamos a pedir una microalbuminuria. Es decir, no tengo hipertensión, es el síndrome del guardapolvo blanco. No importa. Piden una microalbuminuria que puede ser al acecho, puede ser a 24 horas, y piden un fondo de ojo para correlacionar si el daño renal correlaciona con el daño a nivel de las pequeñas arterias de la retina. Bueno, les agradezco por escucharme y bueno, espero que les sea útil y me lo van a estar diciendo. Esto es para poder entrar al tema de diabetes y al tema de dislipidemia. Buenas noches.